Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Mike. Buenas noches, Manuel. La literatura infantil, un tema importante. Y ha sido bien importante en Venezuela, Sí, señor. aunque tal vez muchos no lo sepan o no recuerden. Así es. La oralidad en Venezuela recopiló la rica y variada tradición de una herencia que sería recogida más tarde por los libros para niños. Cuando la imprenta hizo su aparición en el país, se editaron los primeros libros para niños, que se alejaron de la oralidad y los ubicaron en los preceptos del llamado didactismo. Con la llegada de los conquistadores y colonizadores españoles, se heredó la tradición oral de ese país, alimentándose además de otras culturas, como la africana, y dando lugar a nuevas y variadas creaciones. Cuando el país había transitado años de independencia, era necesario trazar los límites de la identidad nacional. Los libros para niños volvieron la mirada hacia los héroes y una tradición oral poblada de personajes como Tío Tigre y Tío Conejo. Es entonces cuando el nombre de Rafael Rivera Oramas se hace presente como pionero y gran divulgador de la tradición oral. Antonio Arraiz publica en la misma línea cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo en la década de los años 40. Ya en el año 1950 fue editado un libro clásico de la poesía infantil titulado Canta Pirulero de Manuel Felipe Rugeles, donde se encuentran poemas de medidas clásicas en las que se percibía la resonancia de poetas españoles del 36 y del folclore venezolano. Y por supuesto, el importante clásico de la literatura infantil, el libro Manzanita de Julio Garmendia, publicado en el año de 1951. Así es, bueno, vivimos en un mundo agobiante y eminentemente consumista, en donde la sensibilidad ha sido embotada, la capacidad para el asombro ha sido abandonada y la imagen que el hombre tiene de sí mismo trivializada. Se escribe literatura para niños porque es el único escenario donde el hombre es capaz de manifestar su capacidad para el asombro, porque solo allí se pueden inventar mundos fantásticos. Las fantasías se complementan, se vuelven armonía para penetrar con mucha sutileza en las zonas más recónditas del alma de los niños. Y una de las personas más indicadas para conversar sobre literatura infantil es Linsabel Noguera, periodista y coordinadora de un grupo llamado La Rana Encantada, dedicados a promover la literatura en los más pequeños. Pero antes de ir a la pausa, les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclave_piso_gb, y a través de la etiqueta #HoraClave, envíen de inmediato sus preguntas para nuestra invitada. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. ¿Dijo la vaca? Hágase la boda que yo iré a bailar. Ya no hay por qué baile, que ya no tenemos ahora instante, ¿dónde lo hallará? Dígame, caballero. ¡Miguelito! ¡Ay, qué bonito! Bueno, regresamos en La Hora Clave con nuestra invitada hoy. La que Linsabel. estaba ahí, Sí, señor. tocando su cuatro. Linsabel Noguera, coordinadora de La Rana Encantada, pero además ella es periodista, actriz, promotora, tiene un programa también de radio sobre este tema y además académica. Así Sí, que señor. está todo servido para que nuestra invitada nos hable. De muy alto nivel y de mucha sobre los experiencia. niños, además. Sí, señor, además ¿Y cuenta cómo habla, cuentos. con los niños? Sí, ella? señor. Bueno, ya la vimos allí cantando. Sí, además que es un tema que me encanta, la literatura para niños, pero sobre todo el trabajo directo con los niños porque te nutre muchísimo, Sí. muchísimo, y te mantiene la mirada abierta, despierta. ¿Qué aprendes con los niños? Ay, una de las cosas más importantes que aprendes con los niños es la empatía. Naturalmente los niños son empáticos, no prejuzgan, entonces eso hace que la relación sea una relación de igual a igual y da la oportunidad de poder conversar con ellos, que es realmente donde está el punto de promoción para la lectura, de fomento de la O sea que lectura. debe ser fácil orientarlos un poco hacia la convivencia, hacia la tolerancia, hacia todas esas actitudes tan importantes de inculcar desde pequeños. Sí, y la Además, literatura en este para tiempo, niños hace ¿no? mucho En este bien para tiempo es eso. tan importante cuando existen tantos Sí. factores que contaminan la comunicación y pueden incluso Así es. pervertir, ¿no?
la creación literaria de los niños. Exactamente. Nosotros desde La Rana Encantada hacemos siempre una selección de muy buenos libros para niños, Cuéntanos sobre un poco todo la historia editados de en La el Rana país. Encantada, que es como una referencia. en Mira, este La tema. Y Rana aquí, y Encantada. aquí trajo, bueno, libros para todos los tamaños, para todas las edades, para todo. Un poquito Todas para las todos los épocas. gustos, Sí. narraciones, poesía, para mediadores. Mira, La Rana Encantada surgió este año cumplimos 9 años y fue una iniciativa después de haber trabajado un tiempo, una maravillosa experiencia como bibliobusera en el Banco del Libro, que es una institución venezolana que tiene más de 50 años haciendo promoción. Ese era el bus que iba lleno de libros Sí. y pasaba por todos lados. Ok. Haciendo promoción de la literatura para niños y de la lectura. Es una institución que ha sido referencia incluso internacional y pues para mí es un placer y un honor haber sido formada allí. Hice luego una maestría con la Universidad Autónoma de Barcelona en libros para niños, becada por media beca por el Banco del Libro, cosa que agradezco. Y a partir del 2008 decidí, bueno, quiero hacer algo por mi propia cuenta. Y ahora eso que llaman emprendimiento, Claro. pues hice este emprendimiento social que es la organización civil La Rana Encantada, desde donde no solamente promovemos el libro y la lectura, sino también la formación en ciudadanía y cultura de paz y una cosa importantísima en nuestra época que es el vínculo familiar. Claro. Muy importante. Y además hacer de los niños emprendedores también. Sí, y darles oportunidad para que ellos dialoguen a partir de una lectura y hagan un ejercicio de pensamiento crítico sensible, pero también un ejercicio importantísimo, que es un ejercicio democrático, dialogar, argumentar, escuchar al otro y respetarlo. Sí, Ahora que tú- no se trata solamente de contar, ¿no? Sino de comunicar de una manera que ayude a la formación del niño, ¿no? Claro. Sí, e incluimos a la familia y a la escuela, porque el niño no es solo, él tiene un contexto. Sí, Entonces los tiene su factores de formación contexto y esos básicos. factores de formación son importantísimos, Claro. que también estén en el mismo espacio apoyando este camino hacia donde va. Ahora, ¿cuán importante sigue siendo el libro físico, cuando en este momento, desde los más chiquitos, un niño de 10 años le da a uno clases de cómo meterse en internet y cómo manejarse en el mundo digital? Sigue siendo importante, Maki, y conviven fabulosamente. Esa es una muestra de que sí se puede convivir en armonía, porque el libro físico es para el niño pequeñito un juguete. Por ejemplo, este del Fondo de Cultura Económica que se llama Adivina quién soy, es un libro para jugar. Entonces tú juegas con los niños, adivina quién soy. Entonces, claro, Y juegas con tiene los él, huequitos, tiene claro. los huequitos troquelados para los ojitos y el bebé juega, lo puede agarrar, empieza a hacer un ejercicio de coordinación del ojo, de la mano, del peso del objeto, de apropiación, porque no es lo mismo una tableta que un libro que tú vas pasando las hojas, que puedes abrazar, que puedes dormir, que puedes ponerlo en la mesita donde comes y jugar con el libro, que tiene otro sentido de pertenencia distinto a un objeto electrónico que es más delicado y tiene otro cuidado. Pero además es mucho más cómodo para una mamá tomar un libro y sentarse con el libro, con el niño en el regazo y leer juntos el libro y disfrutar las ilustraciones, que muchos libros tienen ilustraciones tan preciosas Bueno, para niños como tienen que tenerlas, estas. porque sí, ¿no? Esta es de una ilustradora venezolana que se llama Rosana Faría. Y Niña Bonita es uno de los libros más traducidos de ediciones de Caré en distintos idiomas. Es un Imagínate. long seller, es decir, un libro que sigue siendo un éxito de ventas. Y es un libro muy bonito porque habla acerca de la belleza vista desde la diversidad. Claro. Entonces, esta es la Niña Bonita y es muy bonito cuando tú se lo lees a los niños y te dicen, pero esa niña, esa es la niña bonita. Dices, claro que sí. Y cuando terminamos la lectura, de verdad los niños te dicen, ay maestra, de verdad que esa niña es bien bonita. Claro. Bueno, Claro. Ahora fíjate, siguen produciéndose libros para niños de una manera importante aquí. Hay buenos autores, buenos ilustradores. incluso frente a las complicaciones actuales Claro. en materia de edición. Absolutamente, fíjate, para muestra tengo tres ejemplares acá. Este es de Camelia Ediciones que se llama ¿Qué hacer un domingo? Y es un libro que yo llamo multiedad. Es un libro para todas las edades porque las ilustraciones te invitan a disfrutarlo desde más pequeñito. Pero el contexto de la historia y lo que va pasando necesitas una experiencia de vida quizás de un más grande. Y la estética te lleva hacia un adulto que puede compartir este libro con un niño.
Entonces es un libro muy sabroso para romper ese espacio intergeneracional y Claro. compartirlo. Y lo más lindo es que Hacer un Domingo, de Cristina Citia Rubio, que editó Camelia, es un libro donde te habla de todo lo que has hecho durante la semana y qué quieres hacer el domingo. Pues repetir lo que me gustó hacer en la semana, ver a mis amigos. Claro. Y el otro que traía es este que se llama Superhéroe, que también es de Ediciones Ecaré, es de Lucas García París, y es un libro que es un híbrido entre narración, cómic e ilustración. Mira. Y este libro está muy en el lenguaje de lo que hablan los muchachos hoy en día. Tiene mucho de imaginación y fantasía, un poquito de ciencia ficción, pero también tiene ese espacio de buscar un nicho al cual yo pertenezco cuando me fui como emigrante de mi país a otro lugar y cómo la computadora se convierte en un puente de enlace entre lo que dejé y lo que estoy formando. Entonces es un libro que es muy bonito. Y tú me dices que hay poetas tan importantes ahora en Venezuela y en el mundo como Rafael Cadena, que también están haciendo libros para niños. Pues puedes es una contar? travesura de Camelia Ediciones, Ujú. porque hace muchos años Rafael Cadenas hizo en una revista venezolana una serie de juegos con palabras escritos a máquina, así se llama el libro, dibujos a máquina. Y era con la máquina de escribir, entonces él ponía, por ejemplo, el número 2 y el verso decía, el látigo apocalíptico en acción. Y cuando uno ve el número 2 y lee esa referencia de Rafael Cadenas, entiendes el dibujo del número 2 como un látigo que se está regresando. Y el símbolo de and en inglés dice el 8 en posición de descanso. Y cuando lo ves con los ojos a los cuales te invita Rafael Cadenas, Ya, eso para niños un poco más grandes. sí, para imagínate. adolescentes, Claro. te das cuenta que realmente ese símbolo de I en inglés pareciera el 8 que está sentado. Sí, señor. Mira, Audelis Bastardo nos escribe, a mis hijos de 8 y 6 años les encanta leer, de hecho lo hacen todos los días, antes de ir a dormir, leen. Sigue siendo Maravilloso. importante que los padres les lean. Absolutamente, y no importa qué edad tenga el niño, incluso cuando ya dejó de necesitar que uno le lea, que es un lector autónomo, es cuando más necesita ese espacio de compañía, porque pasa de ser un espacio donde yo necesito que tú me leas a un espacio de, este es mi lugar de confianza, es mi lugar de confort y es un lugar donde afianzamos nuestros vínculos afectivos. Y eso es lo bonito de la lectura, que afianza ese vínculo afectivo, establece un puente para que te comuniques, porque un cuento, una poesía, una lectura te abre un universo que te conecta contigo mismo. Y a partir de esa conexión empiezan a salir las experiencias y empiezas a contar tu experiencia. Y desde esa experiencia, pues, yo como papá, como docente, como un orientador de ese niño, puedo entender su mundo y puedo, valga la redundancia, orientarlo en el que nos toca O sea, que a vivir. pesar de la computadora y la tableta, ¿tú crees que el libro sigue siendo atractivo para los niños Hay y los también jóvenes? otro aspecto, Isabel, que sería bueno comentarlo. La tradición en Venezuela de la revista para niños, la revista literaria, ¿no? Ujú. El símbolo de Sí. tricolor en su Onza, época, Tigre y León. pero que hubo toda la vida, ¿no? En América Latina en general, ¿no? Las Sí. argentinas. lo más Biliken en importante, claro. Argentina. Pero en el caso de Venezuela se siguen publicando. Se seguía publicando Tricolor hasta no hace mucho tiempo, que lo asumió el Ministerio de Educación, y Onza, Tigre y León. Pero en los tiempos más recientes, pues no se encuentran las revistas al público. Pero de todas maneras, son también una alternativa muy importante, Sí. independientemente de los libros, porque la revista es como más, como que entra más en los centros educativos, etcétera, porque es como más Un cuaderno. vinculado, No, un y cuaderno, quizás pues. la tradición de la revista también fue que la revista era como del kiosco, ¿no? Y Ajá. entonces También, era como el sí. suplemento, como un acompañante del suplemento y era como de más fácil acceso. Tú tenías una revista y decías, bueno, voy a leer la revista, no era lo mismo decir, voy a leer un libro. Y era como, bueno, sí, estoy leyendo y seguías, es otra manera de leer, que es lo que también hoy en día yo le digo a las mamás, es que solo lee en la computadora, pero lee, ¿verdad? Aquí nos dice Guillermo Ochoa, en Bibliotecas Miranda seguimos apostando a la lectura como proceso transformador. Sí, señor Guillermo, me consta, porque Bibliotecas Miranda hace un trabajo constante de formación para sus bibliotecarios. Y hay muchas, en este momento hay muchas bibliotecas que hacen ese trabajo para niños. Sí, la red de Biblioteca Nacional tiene una red de salas de infantil muy buenas, entre las cuales
Yo he ido y conozco, trabajo con la red de la sala que está en el INSES de Caracas, aquí en Los Rosales. En el Valle está la Alberto Rabel. Y ahora en el Foro Libertador recién abrieron una sala de infantil y está muy bien dotada, igual que la Manuelita Sáenz que está en la Plaza Bolívar. Entonces sí hay una ocupación en mantener estos espacios de lecturas para niños bien dotados con libros de buenas colecciones. Bueno, Aníbal Gómez se refiere a uno que está en este momento muy de moda porque es un aniversario importante para El Principito, un libro, bueno, eterno para todas las épocas y para todos los públicos. Absolutamente. A pesar que no es un libro para niños, es bueno recomendarlo a los niños próximos a la pubertad. Y es un libro para leer en compañía de los niños más pequeños, ¿sabes? Porque es un libro que crece con uno como lector. Sí. Es un libro que cuando tienes 8 años encuentras unas respuestas, cuando tienes 9 otras, en la adolescencia otras, Es que y de adulto adulto uno te lo lee, dice muchas encuentras otras mil cosas. Te sugiere tantas cosas El Principito, ¿verdad? Absolutamente. Es un Y ese libro muy tipo de sabio. libros, independientemente de los libros producidos aquí, ese tipo de libros siguen siendo de fácil acceso para los niños. Sí, siguen siendo de fácil acceso para los niños, incluso para los niños que les gusta leer en digital porque están en sus formatos digitales Porque también. esos son libros universales, pues digamos, o sea, que son prácticamente, son clásicos, ¿no? Sí. Ricardo Benaín, para los adultos y creadores, los libros infantiles son oasis de hermosura y libertad. Bueno, lo que es una hermosura es lo que le ha escrito ahí, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Con su corazón enorme, que sabemos que es tan bello como esa hermosura y libertad que él quiere para los Claro. niños. Y precisamente los libros para niños tienen eso que Ricardo acaba de decir, libertad. Un libro para niños te permite tener un espacio de conexión con un mundo libre y con un espacio donde yo soy el co-creador a partir de mi ejercicio lector, donde desde el acompañamiento que hago con el personaje principal, los personajes secundarios y la historia, o con la sensibilidad que despierta en mí la poesía, Así es. yo construyo un mundo libre. Bueno, mira, yo te voy a decir, ha sido bella esta conversación, gracias por todos esos libros tan hermosos Era muy que has traído. interesante el tema. Y muy interesante el y tema. da para seguir conversando, ¿no? A la señor. orden. Profundizando. Muchísimas Genial. gracias por haber estado con nosotros. A ¿verdad? ustedes. Tenemos que terminar lamentablemente porque todas las cosas buenas se terminan. No, pero en los algún libros momento. están en las bibliotecas, Sí, Maki, señor. pueden seguirnos en las redes sociales y seguimos conversando. Perfecto. Bueno, vamos a la pausa y regresamos aquí a la hora clave. Bueno, consultamos, queridos amigos, también la opinión de Edith Saliendo. Ella es jefe de cátedra de literatura de la Universidad Central de Venezuela. Y justamente nos va a hablar sobre todo esto que implica la literatura para niños, todos sus beneficios y la manera, pues, como la literatura para niños presenta alternativas. Vamos a escucharla. Es importante que los niños lean desde muy pequeños y esa es una responsabilidad de los padres, de sus representantes, asumir como un compromiso el hecho de que el niño debe no solamente estimular su creatividad y su imaginación, sino también enriquecer su vocabulario. Si al niño no le leen para que duerma, para que se entretenga, y el niño tampoco ve a gente leyendo a su alrededor, no va a sentir nunca la curiosidad, el interés y la iniciativa de acercarse a los libros. Por eso es importante que los padres, los representantes, los hermanos mayores, los que estén al cuidado de los niños, tengan siempre la alternativa de leer un cuento, una anécdota, algo que ponga al niño en contacto con las palabras, con el lenguaje, con su lengua materna. Y para eso no hay como el ejercicio de la lectura. La literatura universal tiene excelentes alternativas para que los padres y los representantes acompañen al niño en su proceso de lectura. El Patito Feo, La Bella Durmiente, etcétera, todos esos clásicos que nosotros conocemos,
Pero también nuestra literatura tiene ejemplos valiosísimos que datan desde antes, de finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Y tenemos, por ejemplo, los cuentos de Tío Conejo y Tío Tigre, tenemos la obra de Manuel Urbaneja Chepol, el mismo José Rafael Pocaterra, que incursionaron en el género de la literatura infantil. De tal manera que por libros no nos vamos a quedar cortos. Tenemos, por ejemplo, un clásico de nuestra literatura que es Manzanita, de Julio Garmendia, y tenemos mucho más cercanos a nuestros días la obra fabulosa de Mireya Taboas, que se ha dedicado a la consagración de la literatura infantil y también de la literatura juvenil. De tal manera que no hay excusas para que los padres, los representantes, los adultos de la casa no estimulen en los niños el amor por la lectura. Por supuesto que no hay excusa. Aquí tenemos el Museo de los Niños escribiéndonos @Museito Caracas. Felicitamos a la Rana Encantada por el trabajo de promoción de la lectura. Ella no está aquí con nosotros, pero seguramente está por ahí escuchando esas felicitaciones que además se merece, porque verdaderamente esta es una niña, una joven muy, muy versada en su cosa. Sin Me duda. hizo excelente impresión. Sí, sin duda, pero además lo que señalaban, ¿no?, nuestros invitados, la presencia siempre de los escritores tratando el tema de la creación infantil, ¿no? De nuestros Y grandes sacando el niño escritores. que llevan por dentro. Claro, por ejemplo, es famosa José Martí, Sí. su frase que decía, él escribió para niños, su famosa frase que dice, los niños son la esperanza del mundo. Parece como un lugar común, pero es producto propio de la reflexión martiana, ¿no? De su pensamiento. Y eso ocurre con escritores de toda América Latina, podría decir Claro. del mundo entero, pero particularmente de América Latina y en Venezuela, donde nuestros grandes escritores de alguna manera, en su momento, y nuestros pintores más importantes, diseñadores, en algún momento han incursionado en estas iniciativas de creación. Pero ya de que literatura mencionas a infantil. Manuel Felipe a José Martí, hay tres importantísimas referencias de literatura, no solamente infantil, sino también para adolescentes. La Edad de Oro, los versos sencillos, e Ismaelillo, que es el poema que le hace a su hijo. La Edad de Oro tiene una frase hermosísima, yo no sé si tú la recuerdas, que dice, porque por supuesto era un luchador por la libertad, un luchador por los derechos, de los derechos del hombre, de la persona, y él decía, cuando hay mucho, eso enseñaba a través de la Edad de Oro, cuando hay muchos hombres sin decoro, hay hombres que llevan en sí el decoro de muchos hombres. Entonces empezó a hablar de los grandes patriotas, de las grandes figuras de la independencia latinoamericana y realmente Claro, porque es un asociaba libro, la creación infantil con la libertad, ¿no? claro, La literatura con la libertad, lo que, ¿no? lo El que sueño, decía, lo que el decía ella. pensamiento. Ujú. Y es bien importante lo que señalaban nuestras invitadas en relación a que sigue habiendo, pese a todas las dificultades, como una política de estímulo oficial en diversas áreas, ¿no?, a la lectura y a la edición de la literatura infantil. Hay un antecedente importante que es bueno recordar y que fue que en 1986, en el mes de abril, el Ministerio de Educación creó, a través de una decisión, una sala de lectura que luego, en agosto de ese año, se concretó como Comisión Nacional de Lectura, bajo la coordinación del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional, Sí. que como sabemos ha cumplido siempre y cumplió en esa etapa un papel tan importante para los venezolanos en general, Claro. y en este caso para los niños, ¿no? Así, señor, esa es la clave, que se cumpla un papel importante para los niños. y Esa es para la los clave. venezolanos. Buenas noches.